Atención, ¿Trump está arrastrando al mundo a una guerra nuclear por petróleo o es el único líder con agallas para enfrentar a Irán? Lo que los medios no te cuentan sobre la gran coalición de 22 países podría hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre esta crisis. Prepárate, porque esto es brutalmente honesto. El 19 de marzo de 2026, 6 naciones importantes emitieron una declaración conjunta. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón declararon su disposición a contribuir a esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro por el estrecho de Hormuz. En menos de 48 horas, 16 países más se sumaron: Canadá, Corea del Sur, Australia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Rumania, Chequia, Lituania, Estonia, Letonia, Eslovenia, Nueva Zelanda, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. En total, 22 naciones. La declaración se publicó en el sitio web oficial del gobierno del Reino Unido. Condenaba los ataques de Irán contra buques comerciales, la colocación de minas navales y lo que llamó el cierre de facto del estrecho de Hormuz. Trump la presentó como prueba de que el mundo se estaba alineando detrás de él. Pero aquí está lo que realmente dice la declaración si la lees con atención. Los firmantes expresan su disposición a contribuir a esfuerzos apropiados. No compromete ni un solo buque de guerra, no nombra ninguna operación, no establece un plazo. Es un comunicado de prensa fuertemente redactado por 22 gobiernos que necesitaban evitar que Trump los humillara públicamente en la OTAN y que lo hicieron sin poner a sus marineros en medio de una guerra que sus poblaciones nunca apoyaron. Y hay algo más que los titulares no te cuentan. Los 3 países que más importan no están en esa lista. China no está. Rusia no está. India no está. Esos 3 países representan aproximadamente la mitad de la población mundial. Sus economías están entre las más grandes del planeta. Importan más energía del Golfo Pérsico que cualquier otro bloque de naciones, y todos miraron la coalición de Trump y se fueron en dirección opuesta. Entender por qué lo hicieron es la historia que nadie te está contando, porque cambia absolutamente todo sobre hacia dónde va esta guerra. Antes de continuar, gracias por ver. Tu apoyo es lo que mantiene esto en marcha, y lo digo en serio. Asegúrate de suscribirte a Radar Político USA y dale like para que más gente vea esto. Empecemos con los números, porque los números son la razón por la que todo esto importa. El estrecho de Hormuz tiene 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Por esas 21 millas pasan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día. Eso es cerca del 20% de todo el comercio mundial de petróleo por mar. Antes del 28 de febrero, más de 100 buques transitaban ese paso cada día. Para el 1 de marzo, esa cifra se derrumbó a 4. A mediados de marzo, solo 21 petroleros habían cruzado en las 3 semanas desde el inicio de la guerra, comparado con la tasa normal de más de 100 por día. El Brent, que cotizaba alrededor de $65 por barril antes de la guerra, alcanzó $126 en su pico. La Agencia Internacional de Energía lo llamó el mayor desafío de seguridad energética y alimentaria global en su historia. El 84% del petróleo que normalmente pasa por Hormuz va a Asia. China, India, Japón y Corea del Sur son los 4 mayores receptores. Europa depende del estrecho para una parte significativa de sus importaciones de GNL. Y Qatar, el mayor exportador mundial de GNL, que suministra alrededor del 30% del GNL importado por China, declaró fuerza mayor en sus contratos de entrega después de que ataques iraníes golpearan la ciudad industrial de Ras Laffan, la mayor instalación de exportación de GNL del planeta. Así que cuando Trump llamó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido a enviar buques de guerra, no estaba equivocado en que tienen intereses en juego, solo se equivocó en lo que iban a hacer al respecto. La negativa de China es la que revuelve todas las suposiciones sobre esta guerra. Pekín obtiene entre el 40 y el 45% de su petróleo crudo y alrededor del 30% de su GNL importado a través del estrecho de Hormuz. Esos no son números pequeños. Es una dependencia estructural masiva de una vía fluvial actualmente controlada por un país en guerra con Estados Unidos. Uno pensaría que eso le da a China todas las razones para querer el estrecho abierto. Y tendrías razón, pero la pregunta no es si China quiere que esté abierto. La pregunta es qué gana China si es ella quien lo abre. La respuesta es nada, o peor que nada, unirse a una coalición militar liderada por EEUU.
Para reabrir el estrecho por la fuerza significaría desplegar activos navales chinos junto a una operación estadounidense contra un país que China ha respaldado diplomática, económica y, según reportes de inteligencia, de forma limitada material desde que comenzó esta guerra. China se abstuvo junto con Rusia en la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU que condenó los ataques de Irán contra estados del Golfo. El ministro de Exteriores chino Wang Yi ha presionado en privado a Teherán para que no ataque petroleros de GNL, especialmente los con destino a China. Eso es todo el alcance de la postura coercitiva de Pekín, presión diplomática tranquila desde un lado, no un buque de guerra en el estrecho. El Council on Foreign Relations lo dijo sin rodeos en un análisis publicado el 20 de marzo. China había acumulado alrededor de 1.4 mil millones de barriles de crudo en reservas de emergencia antes de la guerra. Eso es varios meses de colchón. Irán, notablemente, ha permitido el paso de buques con destino a China a través de su versión del bloqueo, el que supuestamente solo apunta a buques estadounidenses y aliados. Así que el dolor inmediato de suministro de China, aunque real, se está manejando. Lo que Pekín calcula es que tener a Estados Unidos atascado en una guerra irresoluble contra Irán no es, desde un punto de vista estratégico puro, el peor resultado para China. Algunos funcionarios chinos aparentemente dijeron algo similar sobre la implicación de EEUU. En Ucrania, China está observando. China no se une. La cumbre planeada de Trump con Xi Jinping, programada para finales de marzo, se pospuso después de que el propio Trump sugiriera que podría usarla como palanca para meter a Pekín en la coalición. Esa conversación, según todos los relatos, no llegó a nada. Funcionarios chinos tuvieron dificultades incluso para contactar a sus contrapartes estadounidenses para coordinar arreglos. La cumbre se retrasó. Los dragaminas nunca llegaron. La posición de Rusia es aún más directa y preocupante. Moscú no necesita el estrecho en absoluto. Rusia es exportadora de petróleo, no importadora. El cierre de Hormuz, que ha disparado el Brent por encima de $100 y tocó brevemente $126, es una ganancia financiera directa para Rusia en un momento en que su guerra en Ucrania depende totalmente de los ingresos energéticos. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo públicamente que el cierre de Hormuz estaba beneficiando la economía de guerra rusa. No se equivocaba. Cada semana que el estrecho permanece cerrado es dinero fluyendo al presupuesto del Kremlin. La implicación de Rusia en esta guerra ha sido limitada, pero deliberada. Según reportes compilados, Moscú proporcionó apoyo de inteligencia a Irán, incluyendo datos sobre posiciones militares estadounidenses. Rusia e Irán profundizaron su cooperación militar durante el conflicto en Ucrania. Teherán suministró drones y misiles a Moscú a cambio de sistemas de defensa aérea avanzados. Esa relación no se evaporó el 28 de febrero. Rusia condenó los ataques estadounidenses e israelíes. Rusia se abstuvo en la resolución de la ONU. Rusia no envía buques de guerra a Hormuz. Rusia observa los precios del petróleo y hace cuentas. India es la más complicada de las tres y quizás la más reveladora. Nueva Delhi está en medio de una crisis que no eligió y de la que no puede escapar. India depende del Golfo Pérsico para casi el 60% de sus importaciones de petróleo. El estrecho de Hormuz canaliza aproximadamente 2.5 a 2.7 millones de barriles diarios de crudo importado por India. El 90% de las importaciones de GLP de India pasan por el estrecho. Tras el cierre, los precios de GLP en India subieron 60 rupias más por cilindro de 14.2 kilo, 144 rupias más por cilindro de 19 kilos. Se formaron largas colas en centros de distribución. Restaurantes empezaron a quemar leña. Esto es una crisis doméstica real en el país más poblado del mundo. Y aún así, India no firmó la declaración de 22 naciones. India no envió buques de guerra por el estrecho en muestra de fuerza. Lo que hizo India fue trabajar los canales diplomáticos traseros con Teherán en silencio. El 13 de marzo, 2 portadores de gas con bandera india que llevaban gas licuado de petróleo para el oeste de India recibieron permiso iraní para transitar el estrecho. Cruzaron temprano en la mañana y llegaron sanos y salvos. Teherán lo permitió. Nueva Delhi no agradeció públicamente a nadie y no dijo nada provocador. India también desplegó destructores guiados por misiles de clase Kolkata y Visakhapatnam en el Mar Arábigo y el Golfo de Omán, no para unirse a la coalición estadounidense, sino para proteger buques con bandera india de lo que venga después. Eso no es comportamiento de alianza, eso es preservación soberana propia. El tesoro de EEUU.
Le dio a India una exención temporal de emergencia de 30 días el 6 de marzo, autorizando la compra de cargamentos de petróleo ruso varados para estabilizar los precios de combustible en India. Es la misma India a la que Washington había presionado durante meses para que cortara las compras de petróleo ruso como parte de su estrategia de sanciones por Ucrania. La guerra que Trump inició destrozó esa campaña en menos de 2 semanas. Así que aquí está el panorama. 22 naciones firmaron una declaración. La mayoría de ellas habían descartado previamente enviar buques militares. Francia dijo que no era parte del conflicto. Alemania dijo que esta no era su guerra y que Washington les había dicho explícitamente al inicio que la asistencia europea no era ni necesaria ni deseada, solo para dar la vuelta 3 semanas después y exigirla. Japón está constitucionalmente limitado en lo que puede desplegar en el extranjero y su primer ministro dijo al Parlamento que no se había tomado ninguna decisión sobre enviar buques de escolta. Australia dijo que no le habían pedido unirse a ninguna coalición naval y que no lo iba a hacer. La declaración que firmaron estas 22 naciones no las compromete a una sola acción específica. Habla de planificación preparatoria, acoge a naciones que participen en esa planificación. Dice que están listas para contribuir a esfuerzos apropiados. ¿Qué son esos esfuerzos? ¿Cuándo comienzan? ¿Y quién aparece realmente con un buque? Nada de eso está en el documento. Y el Reino Unido, que lideró el impulso para conseguir que el mayor número posible de países firmara, envió oficiales militares al cuartel general de CENTCOM en Tampa para iniciar conversaciones de planificación. Eso es todo. Mientras tanto, Irán miró el anuncio de la coalición y envió una advertencia directa a sus 2 firmantes árabes, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que serían, en sus palabras, los primeros en perder en esta batalla si se unían a cualquier operación militar. Ambos países albergan bases militares estadounidenses que Irán ya ha atacado. Esa amenaza no es vacía. Ahora, aquí es donde toda esta situación choca con un desarrollo nuevo y potencialmente catastrófico que llegó hace solo horas. El sábado por la noche, 22 de marzo, Trump publicó en Truth Social. El mensaje fue directo. Si Irán no abre completamente y sin amenazas el estrecho de Hormuz en 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos golpeará y obliterará sus diversas plantas de energía, empezando por la más grande primero. Su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, fue a Fox News el domingo por la mañana para confirmar que la amenaza era real. Describió plantas térmicas a gas, nombró la categoría de infraestructura que Trump pretende atacar. El reloj de 48 horas empezó a las 7:44 p.m., hora del este el sábado, lo que significa que expira el lunes por la noche en Washington, temprano el martes por la mañana en Teherán. La respuesta de Irán no fue cumplimiento. El cuartel general de las Fuerzas Armadas iraníes declaró que si Trump cumple la amenaza, el estrecho de Hormuz se cerrará completamente e indefinidamente y no se reabrirá hasta que se reconstruya lo que Irán destruya en represalia. El presidente iraní Masoud Pezeshkian publicó que las amenazas solo fortalecen la unidad de Irán. El portavoz del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que infraestructura crítica y facilidades energéticas en todo Oriente Medio, incluidas las de países que albergan bases estadounidenses, podrían destruirse irreversiblemente. En las mismas 24 horas, Irán atacó Deona en el sur de Israel, hiriendo a docenas y destruyendo un pequeño edificio cerca de la instalación de investigación nuclear de Israel. Golpeó la ciudad de Arad, donde 3 edificios residenciales sufrieron daños significativos. Más de 100 israelíes resultaron heridos en ambos ataques. El ejército israelí dijo que los ataques contra Irán aumentarían significativamente esta semana. Este es el telón de fondo contra el que 22 naciones emitieron una declaración sobre planificación preparatoria y esfuerzos apropiados. La brecha entre el lenguaje en ese documento y la realidad en el terreno no es una sutileza diplomática, es toda la historia. La razón por la que China, Rusia e India no firmaron no es que no les importe el estrecho, les importa enormemente. Es que miraron una coalición construida alrededor de una guerra que nadie fuera de Washington y Jerusalén quería, sin condiciones finales declaradas, sin plan para el día después, y una lógica militar que ahora ha escalado a amenazar infraestructura civil de energía, y tomaron una decisión. Estar dentro de esa coalición cuesta más que estar fuera. Compara esto con la Guerra del Golfo de 1991, cuando más de 30 países lucharon junto a Estados Unidos y contribuyeron con más de 160,000 tropas, más de 500 aviones de combate y más de 60 buques navales.
Esa coalición se construyó sobre consulta, objetivos claros, autorización de la ONU y una guerra que la mayoría del mundo acordó que era justificada. El Council on Foreign Relations señaló que el caso de Hormuz podría estar revelando los límites de la construcción de coaliciones estadounidenses cuando la buena voluntad y el capital político necesario para arrastrar países a un conflicto se han erosionado. No puedes pasar décadas diciéndole a tus aliados que su asistencia no es ni necesaria ni deseada, exactamente lo que dijo la administración Trump al inicio de esta guerra, y luego exigir que aparezcan con buques de guerra 3 semanas después. Lo que la fractura entre los 22 y los 3 realmente te dice es esto: el mundo no se está dividiendo en dos bandos en esta guerra, se está dividiendo en aquellos que firmarán declaraciones y aquellos que no firmarán nada, y un tercer grupo que está negociando en silencio tarifas de tránsito con Teherán, escoltando sus propios petroleros por el Golfo de Omán, comprando crudo ruso con descuento y esperando a ver si el hombre que emite ultimátums de 48 horas realmente los cumple. El Brent cerró a $112 por barril el viernes, un ultimátum de 48 horas, y la contraamenaza de Irán salieron durante el fin de semana. El mercado abre el lunes por la mañana con un reloj tic-tac sobre cada planta de energía en el país, que actualmente bloquea el 20% del suministro mundial de petróleo. Ningún gobierno ha definido cómo se ve el fin de esta guerra. La coalición tiene 22 firmantes y 0 buques en el agua. Los 3 países que más importan en la ecuación energética global están manejando esto desde afuera y un plazo de 48 horas está a punto de expirar. Eso no es resolución. Eso es la próxima fase. Comparte esto con cualquiera que intente entender qué está pasando realmente en el Golfo ahora mismo. Únete a la discusión en los comentarios. ¿Crees que la coalición de 22 naciones es real o solo es cobertura política? ¿Y cambia el equilibrio de esta guerra la negativa de China? Dime qué piensas. Suscríbete a Radar Político USA y dale like al video si quieres mantenerte actualizado y haz clic en el siguiente video en pantalla. Nos vemos pronto. ¿Y si Trump está solo en esta guerra porque el resto del mundo ya vio que su paz a través de la fuerza es solo caos disfrazado? ¿O es que China, Rusia e India están jugando al ajedrez mientras EE.U juega a la ruleta rusa con el petróleo mundial? Dime en comentarios si crees que esto termina en desastre global o si Trump tiene razón y el mundo se arrodillará. No te quedes callado, esto afecta tu bolsillo y tu futuro.